Hay un secreto enterrado a plena vista. La mayoría de la gente pasa por allí. Suelta visión en los comentarios si alguna vez has tenido un momento en el que supiste que algo estaba a punto de suceder antes de que sucediera. O si alguna vez has sentido que estabas viendo a través de un velo que nadie más podía ver. Hay una pieza de la que nadie está hablando. Y lo cambia todo. Pasé 3 años pensando que me estaba volviendo loco. Comenzó cuando tenía 26 años, sentado en mi apartamento a las 3 de la mañana, mirando al techo porque el sueño no llegaba. Pero no fue insomnio. Fue este tirón. Como si algo estuviera tratando de llamar mi atención desde adentro. ¿Conoces esa sensación cuando estás a punto de quedarte dormido, pero aún estás despierto? Ese extraño momento flotante en el que tu mente se aquieta pero aún estás consciente. Seguía atascándome allí. No quedarse dormido, no estar completamente despierto. Solo suspendido. La mayoría de la gente habría tomado una pastilla para dormir. En cambio, sentí curiosidad. La primera vez que sucedió por completo, estaba sentada en mi cocina, tomando café al amanecer. No estaba tratando de hacer nada espiritual. Estaba cansada, mirando por la ventana, cuando de repente todo cambió. La calidad de la luz cambió. No más brillante o más tenue, diferente. Como si alguien hubiera ajustado el contraste a la realidad misma. Podía ver la energía alrededor de los árboles. Ni auras, ni colores, ni nada de eso místico. Solo movimiento. La vida se mueve a través de las cosas. Y durante unos 30 segundos, entendí algo que nunca antes había entendido sobre cómo todo estaba conectado. No como concepto. Como una verdad viviente que realmente podía percibir. Entonces desapareció. Y pasé los siguientes 6 meses pensando que había tenido algún tipo de crisis nerviosa. Pero siguió sucediendo. En meditación, claro, pero también mientras lavas los platos. Mientras conduce. Mientras hablas con la gente. Esos breves momentos en los que el mundo se abría y me mostraba algo más profundo corriendo debajo de la superficie. Esto es lo que aprendí de lo que nadie habla, esto no es místico. Es mecánico. Tu cerebro procesa alrededor de 11 millones de bits de información por segundo. Estás consciente de unos 40. El resto se filtra como irrelevante. Pero ¿qué pasaría si ese sistema de filtrado pudiera ajustarse? ¿Qué pasaría si pudieras reducir el ruido y sintonizar frecuencias que has estado perdiendo toda tu vida? Las tradiciones antiguas lo llamaban visión interior. La neurociencia lo llama conciencia expandida. Yo lo llamo aprender a ver lo que ya está ahí. La técnica en sí misma es engañosamente simple. Demasiado simple para que la mayoría de la gente lo tome en serio. Está construido sobre 3 cimientos que tienen que ser sólidos o nada más funciona. Lo primero es el silencio consciente. No la ausencia de sonido. La ausencia de charla mental. La mayoría de la gente piensa que la meditación se trata de detener los pensamientos. No lo es. Se trata de encontrar los espacios entre los pensamientos. Esos pequeños espacios en los que tu mente se aquieta por una fracción de segundo. Ahí es donde está la puerta. Lo segundo es la respiración sagrada. Tu respiración es el puente entre tu mente consciente e inconsciente. Cuando respiras automáticamente, estás en piloto automático. Cuando respiras conscientemente, estás conduciendo. Y cuando respira en patrones específicos, puede cambiar todo su sistema nervioso a estados que la mayoría de las personas solo experimentan por accidente. En tercer lugar está el enfoque láser. No concentración. Concéntrate. La concentración es esfuerzo. El enfoque es la precisión. Es la diferencia entre entrecerrar los ojos ante algo y mirarlo directamente con perfecta claridad.
La mayoría de la gente trata de forzar estos estados. No puedes forzarlos. Tienes que crear las condiciones y luego permitir que surjan. Como tratar de conciliar el sueño. Cuanto más te esfuerzas, más despierto te vuelves. Pero cuando dejas de intentarlo y simplemente déjalo ir, el sueño es algo natural. La práctica real comienza con 7 respiraciones. 7 porque esos son los niveles de profundidad que necesitas para alcanzar el estado en el que la visión interior se hace posible. Cada respiración es un paso más profundo hacia tu propia conciencia. Primer aliento, estás liberando el día. Toda la tensión, todo el ruido mental, todas las historias que te has estado contando sobre quién eres y que es posible. Exhala como el polvo que sale de tus pulmones. Segunda y tercera respiraciones, el tiempo comienza a disminuir. Tus párpados se ponen pesados pero tu mente se mantiene alerta. Aquí es donde la mayoría de la gente se queda dormida o se da por vencida. Tampoco lo hagas. Quédate en ese estado suspendido. Con la cuarta y quinta respiración, es posible que comiences a sentir algo. Presión en la frente. Una sensación de expansión en tu cabeza. Colores o patrones detrás de los ojos cerrados. No te aferres a estas experiencias. No trates de hacerlos más grandes o más intensos. Solo obsérvalos con curiosidad. Las últimas 2 respiraciones, estás al límite. El límite entre tu conciencia normal de vigilia y algo más profundo. Tu mente está completamente tranquila pero totalmente despierta. Este es el estado en el que la visión interna se hace posible. Pero esta es la parte que detiene a la mayoría de las personas, no puedes intentar ver nada. En el momento en que te esfuerzas por lograr una visión, colapsas el estado. Es como tratar de ver tu propia visión periférica mirándola directamente. Cuanto más te fijes, más desaparece. En cambio, tienes que aprender a darte cuenta de lo que ya está sucediendo. Esas impresiones sutiles que usualmente descartan como imaginación. La sensación de saber algo antes de saber cómo lo sabes. La sensación de que alguien está a punto de llamar antes de que suene tu teléfono. La intuición sobre en qué dirección girar antes de haber tomado conscientemente la decisión. Por cierto, si estas ideas están hablando de algo más profundo en ti, quiero invitarte a algo sagrado. Se llama el círculo de la sabiduría y la compasión. Cuando te unes, no solo estás apoyando este canal, sino que te estás convirtiendo en parte de un ciclo vital. Su apoyo me ayuda a acceder a enseñanzas espirituales avanzadas de gurús magistrales y comparto esas enseñanzas libremente con nuestra comunidad. Al mismo tiempo, su contribución ayuda a los niños vulnerables de todo el mundo a recibir alimentos, educación y esperanza. Es un puente entre la sabiduría interior y la compasión del mundo real. Si eso resuena, me encantaría que formaras parte de este círculo. El enlace está en la descripción. Y si esto le habla, presione suscribirse, porque lo que viene a continuación se basa en esto de una manera que la mayoría de la gente nunca espera. El gran avance para mí llegó durante el peor periodo de mi vida. Había estado practicando durante unos 8 meses, vislumbrando aquí y allá, pero nada consistente. Entonces mi padre murió inesperadamente y todo se vino abajo. Dejé de practicar. Dejó de preocuparse por la visión interna o la conciencia expandida o algo de eso. 3 semanas después del funeral, estaba sentada en su casa vacía, revisando sus cosas, cuando de repente pude verlo. No visualmente. No como un fantasma o una aparición. Pero pude percibir su presencia tan claramente que era como si estuviera parado justo a mi lado. Y por primera vez desde que murió, sentí paz. Fue entonces cuando entendí algo crucial: la visión interior no se trata de ver cosas mágicas. Se trata de percibir las conexiones, los patrones y las verdades más profundas que siempre están presentes,
pero que generalmente son invisibles para nuestra conciencia ordinaria. Mi padre no se había ido. El amor entre nosotros, el impacto que él había tenido en mi vida, la forma en que su sabiduría continuaba guiándome, todo eso seguía ahí. Solo necesitaba ojos diferentes para verlo. Después de eso, la práctica se centró menos en desarrollar una habilidad psíquica y más en desarrollar una relación diferente con la realidad. En lugar de ver el mundo como una colección de objetos y eventos separados, comencé a percibirlo como una red viva e interconectada de energía e información. Cada conversación se hacía más profunda. Cada decisión se hizo más clara. Cada momento se hacía más vívido. Pero esto es lo que nadie te advierte: una vez que comienzas a ver de esta manera, no puedes dejar de verlo. Cambia la forma en que te mueves por el mundo. Te vuelves más sensible a la energía. Más consciente de las dinámicas ocultas en cada situación. Más en sintonía con las corrientes subterráneas que dan forma a los eventos antes de que se hagan visibles. Esto no siempre es cómodo. A veces sabrás cosas que desearías no saber. A veces verás a través de las máscaras y pretensiones de las personas de maneras que complican las relaciones. A veces, el mundo ordinario se sentirá plano y sin vida en comparación con la profundidad que puedes percibir cuando estás en estados expandidos. Por eso la integración es tan importante. El objetivo no es escapar de la realidad ordinaria. Es para llevar las ideas y la conciencia de los estados expandidos a su vida cotidiana. Convertirse en alguien que pueda ver verdades más profundas y aún así funcionar de manera efectiva en el mundo. Comencé a llevar lo que llamaba un diario de navegante. Solo notas simples sobre las corazonadas e impresiones que recibí a lo largo del día, y si resultaron ser precisas. La necesidad de tomar una ruta diferente a casa que me ayudó a evitar el tráfico. La sensación de que debería llamar a un viejo amigo, solo para descubrir que habían estado pensando en mí. La sensación de que un trato comercial no era del todo correcto, a pesar de que todo se veía bien en el papel. Con el tiempo, surgieron patrones. Comencé a confiar más en estas sutiles impresiones. Comencé a tomar decisiones basadas en información que no podía justificar racionalmente, pero que constantemente conducía a mejores resultados. Comencé a reconocer la diferencia entre la intuición basada en el miedo que intentaba mantenerme a salvo y la intuición basada en la expansión que me guiaba hacia el crecimiento. La práctica que realmente encerró esto para mí fue algo que descubrí cuando no podía decir si lo que estaba experimentando era real o solo en mi cabeza. No era un libro, era un proceso llamado maestría milagrosa que me llevó a comprender más profundamente cómo funcionan realmente las habilidades psíquicas. El enlace está en la descripción. No era misticismo gugú. Fueron técnicas prácticas para desarrollar y confiar en la percepción expandida de maneras que realmente mejoraron mi vida. Lo que me di cuenta a través de ese proceso es que la visión interna no es una cosa. Es un espectro de conciencia expandida que incluye intuición, precognición, percepción de energía y lo que algunas personas llaman visualización remota. Pero todas estas son solo expresiones diferentes de la misma habilidad subyacente, la capacidad de percibir información a través de canales distintos a los 5 sentidos ordinarios. La clave es aprender a distinguir entre diferentes tipos de impresiones internas. Algunos son simbólicos y necesitan ser interpretados. Algunos son literales y se puede actuar directamente. Algunos son atisbos de posibles futuros que pueden o no suceder. Algunas son ideas sobre el momento presente que pueden guiar las decisiones inmediatas. Desarrollar este discernimiento requiere tiempo y práctica. Tienes que estar dispuesto a equivocarte. Para actuar sobre impresiones que no dan resultado. Parecer tonto a veces. Cuestionar todo mientras permaneces abierto a las posibilidades que tu mente racional quiere descartar.
Pero esto es lo que hace que valga la pena. Cuando comienzas a vivir desde este nivel más profundo de conciencia, la vida se convierte en una aventura. Las sincronicidades se multiplican. Las coincidencias significativas se convierten en la norma en lugar de la excepción. Empiezas a moverte por la vida con una especie de fluidez y gracia que se siente casi coreografiada. La gente se da cuenta. Empiezan a preguntar qué es diferente de ti. ¿Por qué pareces tan tranquilo en situaciones estresantes? Como siempre pareces saber exactamente qué decir o hacer. La verdad es que no eres psíquico en algún sentido sobrenatural. Simplemente estás usando más de tu capacidad perceptiva natural de la que la mayoría de la gente excede. Hay un libro que me ayudó a comprender la ciencia detrás de todo esto, The Source Field Investigations de David Wilcock. El enlace está en la descripción. Desglosa la investigación que muestra que la conciencia no es producida por el cerebro, sino que es más como un campo en el que el cerebro sintoniza. Eso cambió todo para mí porque hizo que la visión interna se sintiera menos mágica y más como aprender a ajustar la antena de tu conciencia. Cuanto más profundizas en esta práctica, más te das cuenta de que la separación es una ilusión. No como un concepto filosófico, sino como una realidad vivida. Los límites entre el yo y el otro, entre el pasado y el futuro, entre la realidad interna y externa, todo esto comienza a sentirse más fluido, más permeable. Aquí es donde se vuelve desafiante. Porque si eres más sensible a la energía, también te afectan más las emociones y los estados mentales de otras personas. Tienes que aprender a proteger tus límites energéticos sin cerrar tu corazón. Para mantenerse abierto y receptivo sin sentirse abrumado por toda la información que está recopilando. Aprendí a crear lo que llamo una burbuja energética a mi alrededor antes de entrar en situaciones de hacinamiento o emocionalmente intensas. Solo una simple visualización de la luz protectora que rodea mi campo de energía. Suena simple, pero funciona. Me permite mantenerme consciente e intuitivo sin absorber cada emoción perdida o pensamiento ansioso de las personas que me rodean. La paradoja es que cuanto más desarrollas la visión interior, más normal se vuelve. Lo que al principio se sintió milagroso y extraordinario simplemente se convierte en otra forma de navegar por la vida. ¿Cómo aprender a conducir? Al principio, cada aspecto requiere atención consciente. Eventualmente, se vuelve tan natural que ni siquiera piensas en ello. Pero esa es también su belleza. La visión interna no se trata de convertirse en un místico o un psíquico. Se trata de volverse más completamente humano. Más consciente, más conectado, más vivo con las dimensiones sutiles de la existencia que siempre han estado allí. La verdadera transformación no está en lo que ves. Es en quien te conviertes a través del proceso de aprender a ver. Más compasivo porque puedes sentir el dolor detrás de las máscaras de las personas. Más paciente porque puede percibir los patrones más amplios de los que forman parte los eventos individuales. Más confianza porque estás conectado a una fuente de orientación más profunda que solo tu mente racional. He estado practicando esto durante más de 5 años y todavía estoy descubriendo nuevas capas. Todavía tengo momentos en los que la realidad se abre y me muestra algo que nunca antes había visto. Todavía estoy aprendiendo a integrar estas experiencias de manera que me hagan más efectiva y amorosa en mi vida cotidiana. La técnica que compartí contigo, las 7 respiraciones, el silencio consciente, la atención enfocada, eso es solo el comienzo. La verdadera práctica es aprender a vivir de esta conciencia expandida momento a momento, elección por elección, respiración por respiración. La mayoría de las personas caminan con su visión interior completamente apagada. No porque no puedan acceder a él, sino porque han sido condicionados a descartarlo. Confiar solo en lo que pueden ver con sus ojos físicos y comprender con sus mentes racionales. Pero no eres la mayoría de la gente.
Si has llegado hasta aquí, si estas ideas están resonando, entonces una parte de ti ya sabe que hay más en la realidad de lo que parece. Una parte de ti está lista para ver más allá de las barreras invisibles que mantienen a la mayoría de las personas atrapadas en una estrecha banda de percepción. La pregunta no es si tienes esta habilidad. Tú sí. La pregunta es si estás dispuesto a desarrollarlo. Si eres lo suficientemente valiente como para ver lo que realmente hay allí. Si estás listo para vivir a partir de una verdad más profunda que la que el mundo te ha enseñado a aceptar. Y ahí es donde se vuelve salvaje. Pero eso es para otro momento.